Este es el Starlink de Elon Musk. Es una pata pegada a una tabla. ¿Es el mejor internet del mundo mundial? Pues no, no es el mejor internet del mundo mundial. Pero es una super opción cuando no hay ninguna opción. Te platico una experiencia rápida mientras muestro imágenes bonitas porque pues, el ensamblaje vale la pena. Un cliente de Ciudad de México canceló su internet por cable para cambiarse a Starlink. Y lo entiendo desde el punto de vista que contratar Starlink no tuvo ninguna fricción. Básicamente es instalar el equipo, haces un contrato en línea y ya estás operando. Y contratar a una cablera en México pues sí tiene sus complejidades, sí son muchos trámites, burocracia y dependes de que el técnico de la zona quiera subirse al poste o que haya puertos disponibles en tu caja de tu cuadra. Y hasta ahí todo parece bien, ¿no? Pero el tema que luego no se cuenta es que te anda costando alrededor de 1,250 pesos tener 250 megabits por segundo, algo que pues, te costaría 450 a 600 pesos con una cablera. Además de que en el caso de Ciudad de México a este cliente le cobraron una tarifa por sobreinscripción, por alta demanda, porque se les dio su regalada gana como de 13,000 pesos, así nada más. Por cierto, viene con un cable Ethernet categoría 5E para exterior. Lo menciono porque luego se cree que pues, si viene de Elon Musk debe de ser una cosa maravillosa, pero pues, es un Cat 5E, sencillo. Que sí, que el plug está muy bien y viene preparado para estar hermético y que no se le meta humedad al receptor. Y sí tiene sus detalles ocultos y muy ñoños, como que en el jack para poner el plug menciona hacia Marte y más allá. Otro jack menciona hecho en la Tierra por humanos. Y el siguiente jack creo que es una nave espacial de SpaceX. Y el router que te entregan está muy bonito, tiene unas órbitas ahí dibujadas, no sé qué significan, y te entrega 2 puertos de Gigabit Ethernet. Bueno, esto en la generación 3 porque la generación 2 ni siquiera traía puertos Ethernet. Pero volviendo, la razón de este video es porque, así como este cliente, pues hay personas que piensan que por ser una solución de Elon Musk es ya una cosa maravillosa, que es mágica y te va a dar cobertura en toda tu casa nada más por conectarla y ya. Y no, o sea, esto es un internet que te entrega un módem que además pues ni siquiera tiene buena velocidad de subida, importante si haces videoconferencias en tu domicilio porque necesitas subida y este no te va a entregar buena subida. Lo que nosotros vimos es que entregaba como 250 megas de bajada, al menos en Ciudad de México. No vi que llegara a los 400 que mencionan y de subida daba como 10 megas en momentos picos, pero a veces entregaba 5, que no es nada. O sea, con una videoconferencia de Teams te acabas esa subida. Y ese módem que te entrega, pues sí te da Wi-Fi dentro de tu domicilio, pero creo que hay quienes piensan que por ser satelital como que te va a aventar Wi-Fi desde el cielo a tu casa y la va a iluminar de señal. No, no es así. Te entrega un módem como el que te entrega cualquier otra cablera y pues ya dentro de tu casa será tu problema cómo extiendes esa señal Wi-Fi en otras áreas de tu domicilio. No se va a comparar nunca con el desempeño de una red que llegue a tu casa por fibra óptica y pues de una calidad decente. ¿Que es una tecnología maravillosa? Pues claro que sí, así como la fibra óptica también es una tecnología maravillosa y sí, bueno, tiene su mérito mandar satélites al espacio. Primero pues necesitas una nave espacial, pero en su justa dimensión pues tampoco vas a tener el mejor internet del mundo. Digo, sí, si no hay donde te entreguen una cablera cerca de tu casa. Vaya, si vives en un lugar donde nadie llega, es una excelente opción o puede ser la única opción hoy en día. Eso es algo maravilloso, increíble, padrísimo. Pero pues sí, en Ciudad de México, donde tienes varias alternativas, pues, no hace mucho sentido, más que si lo quieres como un backup, como un sistema de backup que si pasa el transporte que se llevó la fibra óptica porque le pegó, pues tienes ese backup que te va a dar internet cuando el otro falló. Pues no lo va a superar. Y el otro escenario donde sí que sí es una maravilla es, pues si lo quieres tener en tu casa y después te lo quieres llevar en auto y lo quieres llevar a la playa. Tienes que pagar un fee extra para tenerlo móvil y si estás dispuesto a pagar eso, pues es una maravilla poderte mover con tu internet a todos lados. Eso está increíble. O si tienes tu avión privado y quieres tener además en el avión tu internet, increíble. Y bueno, solo para aclarar, mencioné que venía con un módem. No es un módem, o en todo caso el módem es el receptor. Es un router lo que trae, pero como la gente normalmente le llama módem al equipo que te entrega la cablera, pues yo mencioné que era un módem y así para que no me vayan a criticar.